Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito. Muy buenas noches, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez a tu canal de la evangelización cristiana católica, Huella Católica. Bien, vamos a tener un interesante debate. No hay moderador, así que en el nombre del Señor va a ser el mismo Señor Jesucristo el moderador, así que vamos a ver cómo esto transcurre. Y pues tenemos un invitado muy especial, creo que es el primer testigo de Jehová, si no me acuerdo, que nos visita. Muy interesante eso. Así que voy a pasar con él, con el que está aquí al lado, para que se presente. Adelante, preséntate. Bueno, me llamo Fran. A ver. Me llamo Fran Enrique y le doy gracias al dueño del canal, que se llama Mónico Vázquez, católico. Y me gustaría sostener esta conversación, diálogo, muy amena, con mucho respeto, con mucha dignidad, que no haya de ambas partes, ¿no? Ad hominem, que casi siempre las personas en otros canales he visto que no atacan, o sea, no atacan el argumento, atacan a la persona, sí. Entonces, este tema que vamos a disertar es un tema muy interesante para todas las personas, principalmente los testigos de Jehová y los católicos. Apunten todo lo que se va a analizar, los textos que se van a citar, y será bueno para que toda persona se instruya, y también las personas que nos van a visitar, personas quizás que no sean cristianas, les va a favorecer. Y esto es lo que quiero decirles, ¿no? ¿De dónde eres tú, Frankie? De Cuba. De Cuba. Oh, está aquí al ladito, cerca. No, vivo en Estados Unidos, lo que soy cubano. Bueno, está cerca, para mí está cerca todavía, pero bueno, para los que no saben, sí, para los que están visitando, los hermanitos que están viendo esto y los suscriptores que están viendo y los invitados también que están viendo, mi nombre es Mónico Vázquez, un nombre extraño pero único. Pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de Juncos, Puerto Rico, por eso digo que es cerca, porque yo vivo en Puerto Rico, él es Cuba, somos como quien dice hermanos en isla. Y pues, como estaba diciendo aquí Frank, claro, conmigo no vas a tener ese problema. Los ad hominem yo no lo permito, ni creo que tengo costumbre de hacerlo. Así que si por casualidad lo hicieras, que yo lo dudo, tiene que ser por algo extremo o que tú lo hagas. Sí, claro. Un adelanto. Pero no creo, nunca he llegado a ese extremo, ¿sí? Ya, güey. Está tranquilo. Me has dicho que ha tenido varios debates anteriormente, así que no creo que esto sea un campo para que te pongas muy nervioso, aunque siempre en un debate, en un diálogo, siempre hay un nerviosismo que otro, pero bueno. Bueno, el tema que vamos a dialogar, déjame ponerlo por aquí, es el tema del nombre de Dios. Es verdad, es correcto, ¿verdad? El nombre de Dios. Si es Jehová o Yahweh. Sí, la pronunciación exacta. La pronunciación es correcta. Bueno, más cercana.
mejor dicho. Muy bien. Y ¿dónde yo puse eso? Ok. Y pues quedamos en que iban a hacer 15 minutos de exposición. ¿Estás de acuerdo con los 10 minutos de refutación? Sí. Ok, 10 minutos de refutación y van a haber 4 preguntas con su respuesta y réplica. Las respuestas son de 3 minutos y la réplica o lo que es refutación a la respuesta es de 2 minutos. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Muy bien. Y quedamos en que ibas a comenzar tú, ¿verdad? Ok. Ok, pues entonces déjame hacer un cambio aquí. No sé, tengo esa costumbre de hacerlo aquí a la derecha. Pero bueno, no sé, cuando tú quieras, vamos a dar paso a esto. Yo tengo mi cronómetro, tú tienes el tuyo, así que creo que no va a haber problema con eso. No. Yo voy a apagar el micrófono y tú vas a comenzar con tus 15 minutos de exposición. ¿Bien? Muy bien. Tus 15 minutos comienzan ahora. Muy bien. El tema del nombre de Dios es un tema muy interesante para todas las denominaciones religiosas, porque hay dos grupos, ¿no? Está el grupo de denominaciones, tanto protestantes y, bueno, católicas, que representa a Mónico Vázquez, que la pronunciación, o sea, más cercana, porque no sabemos la pronunciación exacta, se desconoce, pero según los masoretas que escribieron el Códice de Alepo y el texto masorético, en algunos tetagramas, ¿no?, que aparecen, hay variaciones y eso lo vamos a explicar. Entonces, como había dicho, que hay un grupo de protestantes y en ese grupo entran los católicos, que la pronunciación es Yahvé. Algunas traducciones la traducen como llave y otras lo traducen con la doble H, o sea, Yahvé, con terminación H. Sin embargo, hay otro grupo de cristianos que en ese se excluye de la Iglesia Católica. Estamos hablando de iglesias protestantes, pentecostales, evangélicas, y entre eso entramos nosotros también. En caso de la pronunciación es Jehová, de la forma latina Jehová o de la forma hebraica Jehová, con la consonante Y. Ahora, quiero empezar a hablar algo de historia. La historia es muy importante también, o sea, no podemos obviar la historia. Y en el caso de Yesenius, fue un crítico bíblico que era lexicógrafo, teólogo, pedagogo, era profesor universitario y filólogo de las lenguas hebreas. Esta persona se especializó, ¿no?, en lo que tiene que ver con la fonética hebrea y vivió en el año 1786 hasta el año 1842, que es cuando realmente fallece. Según él, hizo una obra que se llama Diccionario Brown, Driver Brick, o sea, Diccionario Brown, Driver Brick, que las iniciales BDB. Se hizo en el año 1833 y en este diccionario Gesenius dijo estas palabras, hablando acerca del tetagrama. Supongo que esta palabra denota, hablando del caso de Yahvé, ¿no?, de una antigua o remota fonética, tal vez del mismo origen de Jovis, que viene de Júpiter y fue transferido de los egipcios a los hebreos. Así que Yesenio, esta persona, tenía ambigüedad en cuanto a la fonética del nombre de Dios. Y Yesenius fue la única persona, fue el único lexicógrafo o filólogo que habló acerca del nombre Yahvé, porque había mucha ambigüedad en esa época. Así que la pronunciación Yahvé proviene de los samaritanos y los esenios. Según esta persona, Gesenius habla de que viene de los samaritanos y los esenios. Ahora, Gesenius se basa de su investigación sobre la pronunciación Yahvé sobre el padre de la iglesia llamado, ¿no?, Teodoreto de Ciro. Vamos a especificar bien esto. O sea, las únicas referencias del nombre de Yahvé, de la fonética,
es mediante Yesenio, este lexicógrafo, teólogo, pedagogo, profesor universitario, y esta persona, Yesenio, se basa del padre de la iglesia llamado Teodoreto de Ciro, que vivió aproximadamente entre el año 458 y 466, destacado teólogo de la escuela de Antioquía de la iglesia católica. Ahora, Teodoreto de Ciro, en sus documentos, en uno de sus documentos menciona que los samaritanos llamaban a Dios, o sea, Yahvé, y los judíos llamaban a Yah. A ver, déjame, a ver si pueden entender esto. Los samaritanos mencionan Yahvé, pero sin embargo, los judíos mencionan a Yah. Y como ustedes saben, entre los samaritanos y los judíos había una gran división doctrinal y también lo que tiene que ver con la adoración. Ahora, según el historiador Flavio Josefo, aquí lo tengo, en Antigüedad Judía, Flavio Josefo da un dato importante. Según Flavio Josefo, dice que los samaritanos dedicaron en su templo a Dios Júpiter. Y Júpiter en latín no tiene la J, o sea, no existe. Así que tiene diferentes conjugaciones en latín de Júpiter como Jovi o Yahvé. Y Júpiter es el padre de la luz. ¿Qué pasó? Según Josefo, Flavio Josefo, historiador del primer siglo, dice que los samaritanos habían caído en la idolatría y habían implantado, habían penetrado el dios de los romanos. Estamos hablando de Júpiter. Así que los samaritanos no eran de una pura raza judía, ni practicaban la religión mixta, o sea, la religión de los verdaderos judíos. Ahora, en el año 167, ante la era común, Antíoco Epífanes decretó, esto es muy importante, decretó que los judíos debían abandonar la Torá y sus preceptos y pasar a rendir culto a ídolos, y toda aquella persona que no guardara el Shabbat, o sea, la persona que guardara el Shabbat, que comiera carne de cerdo, que se circuncidaba, el decreto dictaba pena de muerte. Dictaba pena de muerte. Así que los judíos se vieron obligados a violar la ley de Dios. Así que el decreto de la provisión, uno de los decretos importantes era no pronunciar el nombre de Dios. Por eso es que los judíos, a tener miedo a estos gobernantes, no pronunciaron el nombre de Dios. Ahora, en el caso de los masoretas, eran judíos que vivieron en las ciudades de Tiberías y de Jerusalén como sucesores de los soferines. O sea, que los que escribas que tenían la responsabilidad de copiar las copias fidedignas de los llamados papiros hebreos. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí es el Códice de Alepo. El Códice de Alepo es del siglo X y es la versión más antigua conocida como el texto masorético de la Biblia hebrea, y afortunadamente una parte de él se quemó en el año 1947. Ahora también está el Códice de Leningrado, que data del año 1008, es la versión masoreta completa más antigua de que se conserva actualmente. Ahora, existen dos tipos de masora, está la masora magna y la masora norna. La masora magna es aquella masora que es más abundante en notas, y la masora norna consiste en breves notas con referencia a lecturas marginales. Ahora, existieron dos grupos distintos de masoretas, y esos masoretas eran los caraítas. Estaban los caraítas, uno era un grupo que escribieron papiros con solo dos vocales. O sea, estamos hablando de la cheva, que es la E, y la cama, que es la A. Pero estaban los otros caraítas, masoretas, que pusieron la E, la cheva, la jolán, la O y la cama, que es la A. O sea, que cuando usted va al texto masorético, hay 50 textos
que pone la E, la O y la A, o sea, la Sheva, la Jolán y la Kamá. Pero hay otros textos de mayor cantidad, aproximadamente unos 4.000, que solamente pone la E y pone la A, o sea, la Sheva y la Kamá. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante lo que voy a afirmar aquí. Por ejemplo, este es el tetragrámato. Aquí vemos una Sheva, que es la E muda. Aquí vemos la Kamá y aquí vemos la Jolán. Este tetragrámato que aparece aquí, o tetragrama, aparece 50 veces en el texto masorético y aparece 7 veces en el Códice de Alepo. Y el Códice de Alepo es anterior al Códice Leningrado B19AL, que aparece allá en Unión Soviética, en el museo, en uno de los museos. Ahora, lo interesante de esto es que, por ejemplo, Yesenius, hablando de Yesenius, esta persona especialista en el hebreo, él hizo un dibujo acerca de él, en esa época, estamos hablando del año 1800, cómo realmente se escribía el tetragrama. Y el que pone el tetragrama de Yesenius, por ejemplo, él creía en la fonética de Yahvé, pero hay un error de Yesenius. Yesenius pone, por ejemplo, esta raya debajo de la yo. Esta es la consonante yo, que vemos aquí, la yo. Y esto es una patá, que es una vocal debajo de la yo. Y sin embargo, después pone una segol, que vemos aquí, una segol. Pero cuando vamos al Códice de Alepo y cuando vamos al texto masorético, hay una diferencia. ¿Se dan cuenta? O sea, el verdadero tetragrama aparece la Sheva, pero aquí aparece una patá. Y aquí aparece una segol. Y sin embargo, aquí aparece una Kamá, que es la T, que está abajo, y una Jolán. Entonces, ¿estaba diciendo la verdad Yesenius? No, no estaba diciendo la verdad. Porque él no tenía en sus manos los manuscritos que después, los papiros que aparecieron en el Qur'an. Y entonces hay una diferencia abismal. Yesenius le estaba mintiendo a las personas. Y Yesenius, recuerden que se estaba guiando de algunos apuntes que tenía Teodoreto de Ciro. Y Teodoreto de Ciro se basa más de la fonética samaritana que la misma judía, porque los judíos llamaban en esa época la fonética ayak. Ahora, seguimos. Por ejemplo, la vocalización masorética que vemos aquí, y pongo este fragmento aquí. Por ejemplo, la yo, o sea, el tetragrámato, las dos consonantes más importantes, donde tienen los puntos vocálicos hacia abajo, es la yo, que es la y. Y debajo viene la Sheva, que es una E muda. Aquí veo la Sheva. Y después cuando vamos a la va o wa, algunas personas, hay personas que dicen va o wa. Bueno, yo me dirijo más por la va. Pone, por ejemplo, debajo ponen un punto vocálico que es la Kamá, que es la A. Y arriba tienen una Jolán, que es la O. Sin embargo, si el nombre de Yahvé es el verdadero nombre, porque realmente en todos los tetragramas que aparece en el Códice de Alepo y en el Códice masorético, ¿por qué no pone, por ejemplo, en este caso, la Kamá debajo de la yo? Sin embargo, no existe. Y esa es una de las cosas que tiene que explicar Mónico Vázquez. ¿Por qué razón? En todos los ejemplos que aparece el tetragrama, por ejemplo, aquí traigo otro ejemplo. Por ejemplo, el Códice de Leningrado B19AL. El Códice de Alepo aparece 7 veces, pero en este aparece 50 veces. Sin embargo, el nombre Lleva aparece 4.000 veces. Sin embargo, Lleva no tiene nada que ver con Yahvé. Sin embargo, Jehová aparece 7 veces en el Códice de Alepo.
y 50 veces en el códice masorético. Sin embargo, Jehová no tiene nada que ver con Yahvé. Aparece Yevi. Yevi aparece 2 veces en el texto masorético. Pero sin embargo, todas comienzan con la Sheva, no con la Kamá. Y finalmente aparece 291 veces la palabra Yehovi. Yehovi. Sin embargo, tanto Yeva, que es donde aparecen más ejemplos, 4000 veces, donde Jehová, Yevi y Yehovi, nunca el punto vocálico que va debajo de la yo es una Kamá. Siempre es una Sheva. Y eso lo tiene que explicar nuestro amigo Mónico Vázquez. ¿Por qué razón? ¿De dónde se basa la Iglesia Católica que la consonante, debajo de una consonante va una Kamá, no una Sheva? Tiene que demostrarlo Mónico Vázquez. Muy bien. Me queda un minuto, ¿no? ¿O ya? No, ya. Ya, ok, ya. Bueno, está ahí ya. Muy bien. Ok. Te agradecería que apagaras el micrófono. Dame unos segunditos en lo que coloco lo que tengo aquí en la pantalla. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Muy bien. Voy a comenzar. Ok, voy a comenzar ahora. Bien. No, perdóname. Así no puedo. Permíteme. Le dije que tuviese paciencia un poco conmigo porque como estoy solo. Vamos a ver. Muy bien, ahí se ve bien. No se está viendo la pantalla. Okay. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Wow. Está complicando esto. Muy bien. Voy a comenzar los 15 minutos como aparezca. Fíjate. Ahora. Muy bien. En la Biblia protestantes, como la Reina Valera y los Testigos de Jehová, en algunos aparece lo que es el nombre o la pronunciación Jehová. Pero hemos visto hace aproximadamente unos 30 años en adelante que eso ha ido cambiando. Incluso las versiones, la versión última que hicieron de la Reina Valera ha cambiado el sentido y han eliminado el nombre de Jehová y le han puesto Yahvé. El alfabeto hebreo original constaba de 22 letras y todas de ellas eran consonantes. ¿Okay? Eso son lo que quiero pues demostrar aquí en este momento. Todos eran consonantes. Muy bien. Ok. No sé si se está viendo, pero bueno. Las vocales no se presentaban por escrito, excepto que los sonidos de las vocales mayores se indicaban con las 3 letras, que era el yod, como está diciendo él, el yab y el he. Estos se utilizaron para representar vocales largas y letras normales, y se conocen como letras vocales. Incluso hoy en día, los rollos de la ley en hebreo que se leen en la sinagoga no contienen signos vocálicos, tal como los conocemos hoy. El antiguo texto hebreo era reverenciado y considerado sagrado, por lo que cuando se encontraba errores en los textos debido a la copia, los escribas no alteraban el texto consonántico original, incluso cuando el error era obvio. En cambio, marcarían la palabra corrupta llamada ketib, que significa está escrito,
con un asterisco o un círculo pequeño, que eso yo creo que a mi amigo que está aquí al lado pues se le pasó. Lo que llamaría la atención de los lectores sobre una corrección llamada queré, que significa para ser leído. Esto se escribía en un margen o nota al pie. Cuando el lector llegaba al lugar de la corrección, veía la marca y leía el queré, o sea, la palabra corregida en lugar del ketib, que es la palabra escrita. El nombre divino de Dios, que es el tetragrámaton YHWH, se conoce como el tetragrámaton, como acabo de decir, que significa las 4 letras. Fue un ejemplo de esto. Sin importar cómo se haya pronunciado, llegó un momento, en estos momentos, llegó un momento en que los lectores de los rollos hebreos, por alguna razón, se negaron a pronunciarlo, como acababa de decir el exponente anterior. Entonces el método anterior comenzó a usarse para sustituir otra palabra, que es la palabra Adonai, que significa mi Señor, por el verdadero nombre del tetragrámaton. Así, cuando se leyó el texto, escribía el ketib, pero se leería el Adonai. Durante la época en que se escribieron los rollos del Corán, aquí tiene una respuesta de lo que dijo del Corán ahí, se había convertido en práctica escribir el queré, que era lo que estaba en vez del ketib en el texto, sin referencia a pie de página ni margen para el nombre de Dios, que se le llamó queré perpetuum o queré permanente. Tengo evidencia sobre eso, por ejemplo, vamos por aquí. Esto me está tomando mucho tiempo. Por ejemplo, ¿sabe qué? Voy a eliminar esto. Por ejemplo, en el libro de gramática práctica para el hebreo clásico por Wingren, de página 23, dice, sin embargo, dado que el nombre divino aparece con tanta frecuencia en la Biblia, las ediciones impresas no ponen la lectura requerida al queré en el margen o nota al pie. Se espera que el lector sustituya el queré por el ketib, sin que su atención sea atraída hacia él cada vez que ocurra. En los documentos griegos del Corán encontramos que esto fue escrito en los rollos completos de Mal Muerto en inglés por Gesed Vermens. La página 472 dice, sin embargo, vale la pena señalar que en Levítico 4:17, el tetragrámaton, que es el nombre divino de YHWH, en este caso pone que es la letra moderna, se traduce semifonéticamente como Yao y no es reemplazado, como fue costumbre más tarde, por el griego Kurios, Señor. Alrededor del año 1000 a 1500, unos eruditos hebreos llamados los masoretas, lo que estaba diciendo ahorita el oponente, introdujeron un sistema de vocablo, un sistema de puntos vocálicos en el texto hebreo. Esto permitió que el texto fuera leído y pronunciado desde la escritura por personas con poco conocimiento del hebreo. Luego se convirtió en práctica al escribir el nombre de Dios, escribiendo entre las consonantes, que son los vocales de Adonai, juntos. En algunos libros de gramática hebrea dicen que es una forma imposible. Por ejemplo, tengo la gramática para el hebreo clásico de Wingren, en la página 23, dice, a las consonantes del ketib se les dieron las vocales del queré, produciendo la forma imposible Jehová. Imposible. En el hebreo bíblico de Teach Yourself de Harrison, en la página 45, dice, se considera demasiado sagrado para pronunciarlo en su forma original, que puede haber sonado algo así como Yahweh, por lo que se suministró otro sonido con la palabra Adonai y las consonantes. Se les dio la señal de Jehová, haciendo de Jehová, haciendo la forma imposible de Jehová, es lo que está diciendo. Estoy traduciendo así de momento, así que perdonen. En el libro dice Theological Workbook of the Old Testament, o sea, en la página 211, dice, luego cuando los eruditos judíos medievales comenzaron a insertar vocales para acompañar el texto consonántico del Antiguo Testamento, agregaron a el tetragrámaton los puntos vocales masoréticos para Adonai y las escrituras real se convirtió en Yahová. Imposible el AS Jehová. ¿Ven? La combinación de estas vocales y consonantes
no estuvo exenta de problemas porque las vocales de Adonai no encajan naturalmente con las consonantes del tetragrámaton. En las primeras sonidos vocálicos de Adonai es un Shiva compuesto, que eso se le pasó a mi amigo que está acá, un leve sonido de A, debajo de la letra gutural Aleph. Solo puede aparecer debajo de las 4 letras guturales, por lo que no puede colocarse debajo del yod, que es la primera letra del tetragrámaton. Por lo tanto, se cambió a su equivalente más cercano, que es un Shiva simple. Pero esto tiene un ligero sonido. En vez de A, es E. Este giro de la palabra es donde se proviene la segunda letra del nombre Jehová. El nombre divino ahora todavía sería reconocido por el lector y todavía pronunciado Adonai en lugar de Yahvé. En una fecha posterior se decidió combinar las consonantes del tetragrámaton YHWH o YHVH y los puntos vocálicos debajo para formar una nueva palabra que sonaba como Jehová o Jehová. Esta combinación de puntos vocálicos y consonantes de diferentes palabras nunca debería haberse hecho y no siempre se hizo consistentemente. En alrededor de 305 lugares donde encontraremos a Adonai y el tetragrámaton apareciendo juntos, como en Jeremías 4:10, en Jeremías 7:20, Ezequiel 2:4, Ezequiel 3:11, etcétera, etcétera. El tetragrámaton toma los puntos vocálicos de Elohim en lugar de Adonai, en estos casos, como yo acabo de decir, y se pronuncian como Elohim. Una transliteración suena como Jehová o Jehoví, y casi invariablemente se traduce como Dios en la mayoría de las Biblias en inglés, pero no hace que el nombre de Dios sea Jehoví. Bien, para entonces, cambiando la I por una J a través de variación de un alfabeto alemán, el hebreo interlineal aramaico Antiguo Testamento de J.P. Green enseña usted mismo el hebreo bíblico de Harrison en la página 32. Algunos también dicen que el latín ayuda para la comprensión de la Biblia, como dice en la Watchtower de 1971. Terminamos con una palabra que suena como llegó alrededor o después del siglo VII. Una gramática práctica para el hebreo clásico por White Green, página 6, nota el pie de la página. Dice, enseña el hebreo bíblico de Harrison P21, que la palabra Jehová no podía haber sido usada para Dios. Eso lo dicen todos, lo dice en el libro, en la Biblia de Watchtower de 1971, lo dice en la práctica del hebreo clásico de White Green, página 6, y lo enseña a los otros que yo leí de J.P. Green. Bien. Según, para ayudar al entendimiento, la propia literatura de los testigos de Jehová lo indican también, como lo dicen también en la página 884-885 de la Biblia del 1971. Dice, el primer uso registrado de esta forma data del siglo XIII. Es Raymond Martini, un monje español de la Orden Dominicana, lo usó en su libro Peugeot Fidei del año 1270, que mi hermano, mi amigo aquí lo está indicando. Los testigos de Jehová incluso admiten que su nombre no puede ser conocido con certeza. Puedes indicar lo que dice la Biblia Tracking Society, dado que ahora no se puede lograr la certeza de la pronunciación, parece que no hay razón. Esto está en la página 885. Dice, dado que ahora no se puede lograr la certeza de la pronunciación, parece que no hay razón para abandonar el inglés conocido como forma Jehová en favor de algunas otras pronunciaciones sugeridas. Eso es lo que ellos indican. Lo primero que se tiene que, la primera razón que se debe de entender es de la forma abreviada YH. Lo podemos ver en Éxodo 15:2, Salmos 118:14, Isaías 12:2, que tiene un sonido como O, largo debajo de la yod. Se pronuncia como Yah. Eso es una de las razones por las que los eruditos hebreos favorecen la pronunciación del Yahweh. La segunda razón es la forma abreviada, que en muchos nombres donde se pronuncian Yah, a veces esta versión abreviada incluye la tercera letra del tetragrámaton. Bien, de que ahora toma un sonido O, la U, en lugar de un sonido O, como en Jehová.
Mira algunos ejemplos, como yo tengo aquí en la tabla, que lamentablemente pues se me complica ponerlo así rapidito ahora. En la tabla, eso lo puedo poner más adelante, la tabla que yo tengo, una tabla donde están los textos de eso, donde aparece lo que estoy indicando. Bien. Una tercera razón es la palabra de aleluya, que significa alabado sea Yah. Aparece en las escrituras hebreas, en el Salmo 104, 35, 105, Salmo 105, 45, en el Salmo 135, etcétera, etcétera. Esto nuevamente muestra que el sonido de la primera vocal del nombre de Dios es A en vez de lugar de E, como lo utilizan ustedes. Una cuarta razón es que lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, donde el equivalente griego aleluya aparece 4 veces en Apocalipsis 19, 1, 6. Las dos últimas letras, yota y alfa, son equivalentes al sonido de ya. Falta el sonido oh, porque no puede aparecer en ninguna parte excepto el principio de una palabra en griego. Esto nuevamente muestra que el sonido de la primera vocal del nombre de Dios es oh en vez de ser e. Una quinta razón es que en los rollos griegos del Qur'án, en Levíticos 4:17, el nombre divino está escrito como Yao, que probablemente era el griego de Yao o Yao. Esto es confirmado por otros estudiosos, como el libro de las palabras teológicas del Antiguo Testamento, en la página 211, que dice la pronunciación de Yah se vería favorecida por la forma griega posterior Yao, que se encuentra en los fragmentos del griego del Qur'án. Otra sexta razón, que algunos de los primeros eruditos estuvieron de acuerdo con ella. En el libro de las palabras teológicas del Antiguo Testamento, en la página 200, no, esto ya lo leí. Sí. Dice, no hay letra W en el griego del Nuevo Testamento, pero la O en este último caso suena algo así, por lo que el equivalente en inglés puede haber sido Yahweh. El griego no tiene forma de poner una H al final de una palabra. Esto favorece el nombre de Yahweh, por lo que estos dos primeros eruditos están de acuerdo en que el nombre de Dios comienza con lo que es equivalente a Yah en inglés. Ahora, él habló sobre Teodosio. Fíjate, yo tengo a alguien mucho más viejo que Teodosio, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría decía, padre de la iglesia del tercer siglo, en su libro quinto de Estrómata, capítulo 6, párrafo 5, dice, y lo voy a leer textualmente, nuevamente está el velo de la entrada al lugar santísimo. Hay 4 pilares, el signo del tetra sagrada del tretada sagrada de los antiguos pactos. Además, el nombre místico de 4 letras que se fijó a aquellos solo a quienes el aditum era accesible. Se llama Yahvé, que se traduce quién es y será el nombre de Dios. También entre los griegos contiene 4 letras. Estoy evidenciando cómo tanto en el griego como en el hebreo, ambos se decían lo mismo. Y hay un padre de la iglesia mucho más antiguo que Teodoro que nos indica de que sí, hay Yahvé. Vamos a dar paso a los 10 minutos de refutación por parte de Frank. Voy a apagar el micrófono cuando te diga. Tus 10 minutos comienzan ahora. Muy bien. Hablando de la contracción ya, aquí vemos, ¿no? Una yo y una G. O sea, la H, YH. Hay algo interesante, ¿no? Porque los católicos dicen que esta contracción se está refiriendo al nombre de Dios, ¿no? Yahvé. Pero hay algo interesante que nuestro amigo Mónico Vázquez tendrá que responder, y todos los católicos que están mirando este video. Sin embargo, aquí aparece la vocal Kamá, ¿verdad? Que viene siendo una T debajo de la yo, esta consonante. Sin embargo, cuando vamos al tetagrama, ¿no? Vamos a presentar de nuevo el tetagrama. Hay una diferencia. O sea, tiene una Kamá debajo de la yo, pero aquí tiene una Sheva debajo de la yo, una Sheva. Si realmente esta contracción se está refiriendo al nombre de Dios, tendría que venir esta Sheva
que vemos aquí debajo de la yo, porque estamos hablando de la contracción del tetragrámaton. Así que con este elemento ha sido completamente refutado nuestro amigo Mónico Vázquez. Muy bien, recuerda que la cama, o sea, la cama tendría que venir aquí, o la cheva, esta que vemos aquí, tendría que venir aquí, debajo de la yo. Muy bien. En el caso de la Biblia Torres Hamá, una Biblia muy conocida, tiene en imprimatus, ¿no?, de la Iglesia Católica, en Judith 16:3, en paráfrasis, pone el nombre de Jehová, Salmo 67:5, Salmo 82:19, 93:1, 99:3, Isaías 42:8 y Jeremías 33:2. Aquí lo voy a poner aquí para que la gente le pueda tirar una foto. En una de las preguntas que yo le voy a decir a Mónico es que si la Biblia Torres Hamá, con una Biblia como la de Jerusalén, muy, muy importante en la erudición, y Torres Hamá era un erudito, si es una Biblia corrupta o no, por tener el nombre de Jehová. Pero no solamente eso, también aquí tengo algunas fotos antiguas, ¿no?, que la Iglesia Católica utilizaba. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, en esta parroquia, esta iglesia, aquí vemos el nombre de Jehová. Por ejemplo, aquí podemos ver también, en esta aparece el nombre de Jehová. También podemos ver aquí, vemos el nombre de Jehová ahí también. Jehová. En esta también. Entonces, si el nombre de Jehová no es una traducción correcta, y hay algunos críticos o detractores que dicen que el nombre de Jehová viene de Baal, entonces la Iglesia Católica estaba cometiendo apostasía de muchos siglos atrás, ¿verdad? Si el nombre de Jehová es incorrecto, entonces están mal. O sea, los obispos, los sacerdotes, los eruditos, porque después la Biblia, esta Biblia Torres Hamá, eliminó el nombre de Jehová. Y esta edición es del año 2008. Esto es una Torres Hamá del 2008. Aquí lo pueden ver, ¿no? Félix Torres Hamá, ahí está, Félix Torres Hamá. Sin embargo, la de 1925 pone el nombre de Jehová, pero ya la del 2008 lo eliminaron. Bueno, no le voy a hacer juicio, porque cada persona tiene derecho de rectificar. Si un documento antiguo queda desfasado, uno tiene derecho a rectificar las cosas. Pero, sin embargo, por ejemplo, la Iglesia Católica, en la época de Galileo Galilei era un astrónomo que decía que la Tierra era redonda y estaba suspendida en el vacío. Sin embargo, la Iglesia Católica creía de que estaba suspendida en una tortuga, habían 4 elefantes, y sin embargo era un error. Pero ese era el pensamiento de la Iglesia Católica. Ahora bien, es cierto que la organización ha dicho, de los testigos de Jehová, de que se utilizaba también el nombre de Yahvé, pero las cosas han ido cambiando, nosotros hemos cometido errores, ¿me entiendes? Como la Iglesia Católica ha cometido errores, como la Iglesia Evangélica ha cometido errores, y después se ha rectificado, ¿me entiendes? Toda persona tiene derecho de rectificar, como en el caso de la Félix Torres Hamá, que aquí están todos los casos en paráfrasis, aparecen todos los textos. Pero yo no voy a juzgar, ¿no?, a la Iglesia Católica por eso. Pero la pregunta sería, si los católicos juzgan a los testigos de Jehová y a la Iglesia protestante de que el nombre de Jehová es una mala traducción y que proviene, por ejemplo, de un Dios falso, entonces hacemos lo mismo con la Biblia Torres Hamá, hacemos lo mismo con todas. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica con todo esto? ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica con todos estos detalles? Tendrá que arrancarlo de las iglesias que hay en Francia, en Suecia, en Inglaterra, en España, en México. En México hay catedrales que tienen el nombre de Jehová y Jehová, o sea, con la I, porque antiguamente no existía la J. Ahora, algo interesante es que vuelvo y repito
que el señor Yesenios, el pionero, que hace énfasis en la pronunciación del nombre de Yahweh, pone erróneamente los puntos vocálicos. Y eso lo puedes comprobar y puedes ir a los mismos documentos de Yesenio y lo pone diferente completamente al tetragrámato. Déjame ver dónde lo puse. Ajá. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, debajo de la yo hay una cheva y debajo de la yo hay una patá. ¿De dónde sacó Yesenio? La pregunta es, ¿de dónde sacó Yesenio ese tetragrama con esas vocales? O sea, con una patá, con una cheva y una segol. ¿De dónde sacó Yesenio? Así que la Iglesia Católica, una de las referencias de la Iglesia Católica es de Yesenio. De Yesenio. Y Yesenio se remite a este padre llamado Teodoreto de Ciro, donde él dice que la pronunciación viene de los samaritanos y los samaritanos habían caído en apostasía. La pregunta es, ¿dónde Clemente? Porque él menciona, Mónico menciona Clemente. ¿De dónde Clemente sacó la fonética de Yahweh? Me gustaría que en la exposición de 10 minutos, Mónico Vázquez, necesito de dónde tú sacas la pronunciación de Clemente, de Yahweh, de dónde lo sacas, porque realmente la pronunciación, los puntos vocálicos no existían en esa época. Fue en el siglo IX o X mediante los masoretas, los caraítas. Ahora, otra cosa que quería enfatizar para que no se me vaya de detalle. En el caso, por ejemplo, de los caraítas eran los masoretas. Habían dos tipos de caraítas. Estaban los caraítas persas, que no fueron influenciados por el decreto de los griegos y los romanos y de la época medieval, que estaban aislados a los demás judíos. O sea, los caraítas masoretas persas sí pronunciaban las tres vocales. Pronunciaban la yeva, la jolán, que va por encima de la va, y la kamá. Sin embargo, otro grupo que estaban bajo la influencia o tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios, nada más que pusieron nada más dos vocales y eliminaron la jolán, que va por encima de la va. En este caso, déjame ver, aquí por ejemplo, aquí vemos el texto masorético 50 veces, Códice de Alepo 7 veces. Y aquí vemos, ¿no ve? La jolán la eliminaron. Por eso es que hay 4.000 veces que aparece en el texto masorético, aparece 4.000 veces en el texto masorético el nombre de Yeva sin la jolán, porque tenían miedo a pronunciar. Y eso lo puedes investigar en los libros de historia, por qué los caraítas persas utilizaron las tres vocales y por qué los caraítas tradicionales judíos, bajo la influencia del decreto antiguo de Antíoco, ¿no? Y el decreto que tenían los romanos, que no podían pronunciar el nombre de Dios, no podían pronunciar, porque eso era un mito. O sea, Yahweh, o sea, no contiene las vocales Adonai, porque era un mito que las personas creían durante muchos siglos y que contienen esas vocales. Ya, hasta aquí ya. Bien, muy bien. Ok. Vamos, apágate el micrófono, por favor, para yo poder continuar con mi exposición, con la refutación. Si me permites, comparto aquí rapidito. Muy bien. Mis 10 minutos van a comenzar ahora. Muy bien. Si tú ves, Frank, aquí están los textos que evidencian lo que yo acabo de decir. ¿Ok? En estos textos se utiliza la palabra ya en Yeu, como tú lo estás indicando, que no está en la Biblia. Primera de Reyes 17.1, Primera de Reyes 17.15, Isaías 1.1, Segunda de Reyes 19.20,
Nehemías 1:1, 1 Reyes 18, bueno, por ahí sigue por ahí para abajo. Ahora, mira qué interesante, algo que tú acabas de decir ahorita. Tú dijiste, ¿dónde en el Tetragrámaton se pone las vocales de esta forma, el yad, con todo lo que estaba indicando? Lo que pasa es que el Tetragrámaton no tenía eso. Tú te estás dejando ir por lo que dicen los masoréticos. Y yo tengo evidencia de cómo tu congregación indica que los masoréticos erraron. Están en un error total. Entonces, ¿cómo tú te estás apoyando en un error? ¿Ven? Yo lo tengo. Mira qué interesante. Te lo voy a poner ahora. No sé si conoces esta Biblia. La nueva traducción de Stephen T. Brighton. Stephen T. Brighton escribió para una Biblia, que es una nueva traducción, que los testigos de Jehová lo aceptaron y cogieron los derechos en el 1972. Mira qué interesante lo que dice aquí. Dice, en la página Biblia en inglés vivo, se llama la Biblia, de 1972, en la página 7, dice, en cuanto al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ciertamente la ortografía y la pronunciación de Jehová fueron originalmente un error. Y enfatizo error. Pero la ortografía y la pronunciación no son muy importantes. O sea, ustedes están admitiendo que es un error y tú a partir de ese error tú me estás indicando de que fue escrito así. ¿Es en serio? O sea, a partir de ese error que los masoretas hicieron, tú me estás indicando de que fue escrito así cuando solamente aparece el tetragrama sin las vocales. ¿Qué fue lo que hicieron los masoréticos? Como tenían tanto miedo de pronunciar el nombre de Dios, ellos cogieron las vocales de Adonai y se la pusieron al tetragramatrón. Es un error grave. Y yo evidencié cómo, a menos que tú me digas a mí en el Nuevo Testamento, alelujeo, por ejemplo, tú nunca dices alelujeo, tú dices aleluya. ¿Por qué? Porque la pronunciación es ya. Alabado sea Dios. Porque están pronunciando el nombre de Dios. Bien. Así que yo no sé de dónde tú sacas que me dijiste de que el tetragramatrón se escribía de esa forma. Cuando lo que estamos hablando es de un error gramatical, de algo que que hicieron los masoréticos, un error grave que hicieron. Y que la iglesia, claro, la iglesia por costumbre lo escribió, me dice, no, pero es que lo pusieron en los templos. Que te tengo una pregunta bien chévere y espero que tú me lo contestes con la honestidad completa que debes de caracterizarte. No, pero es que los católicos lo escribieron en los templos. Pues claro, lo escribieron, porque se lo traían por costumbre, pero mientras se iba estudiando y se iba aprendiendo y se iba llenando ese conocimiento, se llegó a una conclusión que es un error. Y no te lo leí solamente incluso yo creo que de todos los textos gramaticales que yo te leí, los libros gramaticales que yo te leí, solamente uno era católico. Habían como 3 de los testigos de Jehová y los demás eran protestantes. No sé dónde saca que solamente los católicos creemos que se dice Yahvé. No sé de dónde lo saca. Hablaste de que si el códice del Corán, que si el códice del siglo X, que si esto, que si el Papa, el padre de la iglesia Teodoro, pues yo hablé de San Clemente. Me preguntas, ¿de dónde San Clemente toma eso? Él está narrando algo y él es un griego, él sabía griego, si no lo sabía. Él está narrando algo que él ya conocía, incluso visitaba, porque está hablando del mismo tetragramatrón que él estaba viendo esas letras, había visto. ¿Ok? Y te dice que se pronunciaba Yahweh. Y lo pone con las letras, o sea, la pronunciación acentuada misma griega. ¿Ok? En griego. Wow, se me está acabando la batería. Con eso te lo estaba indicando, que es lo más interesante. No sé de dónde tú sacas eso. Dice,
Hablaste del diccionario Brown. Yo no te hablé de diccionario. Yo me fui directamente a la gramática, a los eruditos hebreos, a los eruditos católicos, a un erudito católico, a tus propios eruditos y al propio protestante, eruditos protestantes. ¿Cómo tú me pretendes a mí indicar que el tetragrammatón se escribe de esa forma cuando tu propia congregación está aceptando de que fueron esa forma escrita que tú tenías ahí que me presentaste? Es un error de los masoréticos. O sea, y después, ¿cómo dicen? No es tan necesario. Incluso, mira, la Iglesia Católica recientemente tuvo una charla sobre eso otra vez, porque se ha quitado. Antes se pronunciaba en la iglesia el nombre de Yahvé y se ha vuelto a quitar otra vez para mantener esa ortodoxia de no nombrar el nombre de Dios. No es que no hay temor, no es que se puede nombrar, se puede decir, lo estamos diciendo tú y yo aquí ahora. Lo que pasa es para mantener la ortodoxia. Y yo te evidencié por qué razón se utiliza, te di, creo que fueron 6 razones por las cuales se debe de decir Yahweh. Tú solamente me hablaste, la única razón que me has dado, que es un poquito fuerte, es la de los masoréticos. Pero tengo que descartarte a los masoréticos porque hasta tus propios eruditos indican que están en error. Entonces, no puedo tomarlo. Lamentablemente no lo puedo tomar. Bien, tengo que dejarme llevar por lo que dicen algunos expertos en la materia gramaticalmente. No definición, no diccionarios. Aunque yo hablé hasta mencioné un libro de teología, claro que sí. Pero el libro de teología estaba mencionando un libro de gramática. Bien. Y Teodoro fue para el año, me dijiste que para el año 456, creo que aproximadamente. O fue la página 456, 466. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero Teodoro no creo que sea tan antiguo como San Clemente. Y tengo otro más, si no mal me acuerdo, había otro padre de la iglesia, pero créeme que se me ha olvidado. No lo anoté, eso me pasa por no anotarlo. Pero hay otro padre de la iglesia también antiguo que pronuncia el nombre de Yahvé. Yahweh. Lo escribe así en la forma griega. I-A-O-E. Yahweh. Lo pronuncian así. Obviamente sin H, porque creo que las H no se indicaba. Yo te tengo unas cuantas preguntas. Te tengo por lo menos 2 o 3 preguntas que me gustaría que me lo respondieras y vas a responder con toda la honestidad que debe de caracterizarte. ¿Ok? Así que creo que lo voy a dejar hasta aquí. Me falta un minuto, pero lo voy a dejar aquí para poder entrar a las preguntas. Para poder tener ese diálogo en la cuestión de las preguntas. ¿Ok? Me falta un minuto exactamente. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. Adelante con la sección de preguntas. Formúlate la primera pregunta. Puedes encender el micrófono, lo puedes dejar encendido porque ahora como vamos a tener un conversatorio. Sí, claro. ¿Va a ser intercalada o seguida? Sí, es mejor. Yo creo que es mejor intercalada, creo yo. Intercalada, está bien, ok. Acuérdate que es respuesta y contrarrespuesta. Y sí, 3 minutos de respuesta y 2 minutos de refutación. Primera pregunta. ¿Es la traducción bíblica católica Torres Hamac una traducción corrupta por poner en paráfrasis el nombre de Jehová en Judí, Salmo, Isaías y Jeremías? Traducción corrupta. Yo creo, ¿lo pongo ya? Bueno, voy a ponerlo. Yo creo que es muy fuerte decir corrupta. Yo te puedo decir que es una traducción errada, vamos a decirlo así. Como han habido traducciones que se han ido cambiando y se han ido evolucionando, dependiendo. No es la cuestión de corrupta, no. Hubo un error que pues la iglesia incluso lo ha dicho en documentos oficiales, lo ha dicho que se mantuvo ese error por mucho tiempo y ha cogido este otro error. Digo, esta verdad, que es así.
porque los eruditos, y da evidencia de todo eso. Yo creo que la palabra corrupta es muy fuerte y creo que lo estás usando muy fuerte para eso. Así que no creo que sería eso. Incluso yo no lo he utilizado, yo no te he dicho que tú, por decir Jehová, estás aceptando una palabra corrupta. No le he dicho y por mi boca no lo vas a saber ni lo vas a escuchar. Así que yo no puedo decir tampoco que es una organización corrupta por eso. Bien, de que sí, hay que decir, porque tuvo ese error. Un error que aunque se sabía que era Dios, pero la pronunciación no estaba bien. No estaba bien. Así de sencillo. Como sabes, no traduciendo algunas palabras por la evolución de la lengua vernácula, que es el latín y el español que tenemos ahora, o el inglés o el francés, se ha venido traduciendo a partes textos bíblicos o partes bíblicas para dar un mejor sentido y una mejor pronunciación y un mejor entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Adelante con tu refutación o tu réplica. Muy bien. Por ejemplo, ¿ya puedo ver? Sí, dale. Marca el tiempo, ajá. Entonces quiere decir que la iglesia de Martín Quiche de Suiza, católica, iglesia San Fiocre de Dixon, Bélgica, y algunas catedrales que hay en Europa y también ahí en México. ¿Por qué razón, si la iglesia ha cambiado, por qué no cambian eso? O sea, arrancar eso. O sea, eliminarlo. Eliminar ese nombre que está profanando. O sea, si el nombre de Jehová está mal y es profanado y es una pésima traducción en lo que es el aspecto fonética, ¿por qué realmente en las catedrales antiguas no se elimina? Porque sería bueno si han eliminado el nombre de Jehová en la edición 2008, Félix Torres Amat, ¿por qué no hacen lo mismo, no? De eliminarlo para no hacer tropezar a otras personas que entran a la Iglesia Católica como principiantes, ¿no? Como personas que comienzan a estudiar la Biblia. Sería bueno eso. Y mi contrarrespuesta es ¿por qué se sigue editando? ¿Por qué se sigue editando La Torre Amat de 1925? ¿Por qué se sigue editando? Si ya realmente ya está desfasada esa traducción, ¿por qué se sigue editando? Porque yo tengo una edición del nombre de Jehová del año 2012. Se sigue editando. Hasta aquí. Muy bien. Te quedaron 11 segundos para culminar. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a con mi pregunta. Frank, está bien que dicho, ¿verdad? Frank. Sí, Frank. Frank, ¿tú crees que Torres Amat era infalible? ¿Tú crees que Torres Amat era infalible? O te la pongo mucho más fuerte. ¿Tú crees que esa Biblia de Torres Amat es infalible? ¿Ya? Sí. No, es falible. Infalible no puede ser. Ninguna traducción es infalible. Claro, la Iglesia Católica dice que todo lo que diga el Papa es infalible. Hasta en documentos oficiales de la Iglesia Católica dice que es infalible. Entonces, si lo que dice el Papa es infalible, ¿por qué realmente se equivocaron ustedes en el nombre de Jehová? Porque el nombre de Jehová es a partir desde el siglo XX para atrás se ponía el nombre de Jehová. El nombre de Yahvé es del siglo XX, finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Entonces, ¿por qué las catedrales tienen el nombre de Jehová? Así que, ¿por qué los papas han permitido eso si son infalibles? Entonces, en su propia doctrina hay equivocación. Y si hay equivocación, no puede ser infalible, ¿no? El Papa en ese aspecto. ¿Ya?
Ya es. Ok, te faltaron un minuto y medio todavía. No, no. Bueno, Muy bien. déjame seguir. Ah, Por ejemplo, como te había dicho, la Torre Jamás se sigue editando. Yo tengo ediciones modernas del 2000 que sigue con el nombre de Jehová. Y sin embargo, esta del 2008 no pone Jehová, pone Señor. Pone Señor. Eliminaron no pone ni Yahvé. En algunos casos no pone ni Yahvé. Por ejemplo, déjame ver aquí en Éxodo 3:14 rápido. A ver si me alcanza el tiempo. Éxodo 3:14. Déjame ver si me da tiempo. 3:14. El 15. Dice, Dios nuevo, Dios Moisés. Esto dirá Israel. El Señor Dios ni pone ni Yahvé, como la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué la Torre Jamás del 2008 no pone Yahvé en esos 3:15? No en el 14, en esos 3:15. Eso sería bueno que tú respondieras, ¿no? ¿Una pregunta o te hagas a sí mismo esa pregunta? ¿Ya? Ya. 45 segundos te quedan. No, ya. Ah, ok. Te estoy diciendo justo. No hay problema, no hay problema. El problema soy yo, si lo dejo o no. Sí, mira, lo dejo me hiciste dos preguntas, pero bueno, eso sería otra cosa. Bueno, no, yo te estoy contestando. Oh, ok. Dentro de la... Ok. Voy a dar 2 minutos. Fíjate qué interesante, Frank, lo puse. Tú me dijiste que no, que ninguna traducción es infalible, sino falible. Pues entonces, si es falible, me estás aceptando de que está en un error, de que puede estar en un error esa traducción del Samat. Y el Samat se dio cuenta y por esa razón es que pone Señor en vez de Yahvé, en vez de Jehová. ¿Por qué no pone Yahvé? Para mantener esa pureza de la ortodoxia. Incluso te dije bien claramente en mi refutación, que la iglesia hasta hace poco, hasta unos cuantos años atrás, permitía que dijeran Yahvé en la liturgia, pero ya no lo está haciendo. ¿Para qué? Para mantener, incluso creo hay un documento, creo que el Papa lo envió y lo indicó, de que se volviera otra vez a la ortodoxia y en vez de decir el nombre del Señor, porque se diga Señor o se diga Dios, para mantener esa ortodoxia, para mantener la costumbre de la ortodoxia. Algo muy interesante, dijiste que todo lo que dice el Papa es infalible. Nosotros no decimos eso. Tienes que buscarte qué es lo que es la infalibilidad papal para después entonces hablar, ¿ok? Bueno, voy a dejarlo, como te dije, si me aceptas de que es que no es infalible el Sabbat, pues entonces me tienes que indicar de que está en un error. Y tu congregación acepta de que el masorético, que es lo que utiliza la Torre Sabbat, utiliza para poner Jehová, es errada. O sea, tú estabas en un error. Y si está un error, si tu propio eruditos lo dicen, ¿por qué entonces tú no le haces caso? ¿O es que tu congregación no es, o sea, tus eruditos no son de fiar? Bueno. Vamos a la segunda pregunta. Adelante, formúlala. ¿Por qué si la pronunciación ya o contracción ya es la correcta para los católicos sobre el nombre de Yahvé, por qué razón debajo de la consonante yo aparece una cama y en el tetragrámato, en algunos tetragrámatos, ¿no? Aparece en todas las voces, o sea, en todas las veces la vocal Sheva, E. Y aquí está, déjame volvértelo a señalar aquí rápido. Un momento. Aquí está. ¿Por qué tiene una cama en vez de una Sheva? Déjame verlo otra vez. Ok, ajá. Ahí. Fíjate que no lleva la Sheva, no la lleva, es una cama. Y esta es la contracción del tetragrama. Esa es mi pregunta. Muy bien. Vamos a buscar por aquí. Ok. Comencé. Primeramente, me estás enseñando, el que me estás enseñando a mí es lo que los masoréticos pusieron. Para mí es un error. Tu congregación dice que es un error. Así que
¿qué podemos hacer? Yo tengo que utilizar un error para dejarme ir. ¿Por qué razón? No, porque... Okay. Segundo, el tetragamatrón no tiene ninguna vocal. No tiene ninguna. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, por qué se pone esto? Porque no, es que no tiene vocales. Tienes consonantes nada más. Y, H, W, H. No tiene. Ahora, cuando tú me dices, ¿por qué aparece el Sheva? ¿Cuál Sheva? ¿Cuál de las dos Sheva? ¿El Sheva compuesto o el Sheva simple? Ya te hablé que el Sheva compuesto fue puesto para una forma y el Sheva simple fue puesto para otra cosa, que es para decir que es ligero del sonido, un sonido ligero. Pero yo te evidencié bien claramente que es un error. Todo eso fue un error, porque están usando la palabra Adonai. Entonces, tú estás usando unas letras que tienen una pronunciación distinta, unas vocales que tienen una pronunciación distinta de Adonai, la está colocando en un tetragamatrón que hasta tus eruditos dicen que es un error. Entonces, ¿cómo tú me partes a partir de eso? Me haces una pregunta para yo indicar. Yo te evidencié y te demuestro la tabla otra vez. ¿Cómo? Incluso te hablé sobre el aleluya. ¿Cómo se debe de decir? Y por esa razón es que se pone eso. Bien, para que se pronuncie, para la pronunciación. Estamos hablando de la pronunciación, no cómo se escribe, sino cómo se debe de pronunciar. Y aquí el asunto no es cómo se escribe, sino cómo se debe de pronunciar. Y si yo te estoy evidenciando que te di 6 evidencias, incluye lo que es el aleluya, se debe de pronunciar Yav al principio. Pues, ¿qué más tú quieres que yo te demuestre? Si te di, mira, te di lo que dice esta de eso. Ya. Está en Isaías 1.1, 38.1.1, Isaías 1.1, Nehemías 1.1. Y hay muchos más. O sea, tengo muchos más. No sé si alcanzas a verlo. Pero hay muchos más. Ahí está. Aquí están los textos. Entonces, ¿cómo es posible que si en estos textos me está indicando que se debe pronunciar ya, porque tengo que dejarme ir por un error masorético que fueron siglos después, por unos judíos que tenían todavía miedo de pronunciar el nombre? O sea, de verdad, y porque tu congregación dice que es un error. ¿Cómo tú te dejas llevar por ese error para tú decirme que se debe de escribir de esa forma? O sea, no entiendo. No sé si me estás entendiendo lo que estoy queriendo decir. Bueno. Adelante con tus 2 minutos de... ¿Estás preparado ya? Ok. Adelante con tus 2 minutos. Muy bien. Dijiste que la pronunciación ya... La fonética no se puede descifrar por los masoretas, porque tú dices que los masoretas son corruptos, o sea, los caraítas. Si el códice de Alepo para ti es un códice corrupto, porque tiene los puntos vocálicos y el texto masorético, ¿de dónde saca la Iglesia Católica la pronunciación? Dime otro texto hebreo que tenga puntualización vocálica que sea el nombre Yahvé. ¿De dónde saca la Iglesia Católica el nombre Yahvé? Esas 2 vocales, la A y la E, ¿de qué texto de qué texto hebreo lo sacan ustedes? La pronunciación. Tú me puedes dar un documento donde la pronunciación Yahvé, o sea, los puntos vocálicos sean correctos, aparte del códice de Alepo y el texto masorético. ¿Puedes demostrar eso? La Iglesia Católica se basa en el texto masorético también y el códice de Alepo del siglo IX. Los pares de la Iglesia, cuando estoy hablando padres de la Iglesia, por ejemplo, estoy hablando monjes, estoy hablando de obispos que vivieron en el siglo X, XI, XII y XIII. ¿Cuáles eran los textos que tenían a la mano? Era el texto masorético, era el códice de Alepo.
Sin embargo, el consonántico, o sea, los papiros consonánticos, cuadráticos y el paleohebreo no tienen los puntos vocálicos. O sea, los puntos vocálicos se incluyeron en el siglo X. Muy bien. Muy bien. Ahora voy con mi segunda pregunta. ¿Viste por qué te dije que hay que reducir a 4? Porque se nos va tiempo. Sí, claro, claro. Se nos va tiempo. Muy bien. Mi pregunta es, se escucha igual, pero no es lo mismo. Escucha bien lo que te dije. No es la misma pregunta de la primera. La segunda pregunta es, ¿tu organización o tu congregación donde tú te reúnes es falible o infalible? ¿Tu organización es falible o infalible? Eso es lo que quiero que tú me respondas, si es falible o infalible. Muy bien. Adelante con tus 3 minutos. Claro que es falible. O sea, todos los seres humanos somos falibles. O sea, los apóstoles se equivocaron. Por ejemplo, cuando tú vas a Juan capítulo 21, dice que el apóstol Pedro había dicho que Juan estaría vivo en la segunda parucía de Cristo. Y sin embargo, Jesucristo lo rectificó. O sea, se pensaba en el primer siglo. Fíjense que en Juan 21 dice, y se habló un dicho de que el apóstol amado estaría vivo en presencia de Jesucristo. Y sin embargo, eso fue una equivocación de los apóstoles. O sea, los apóstoles no fueron falibles, o sea, que fueron infalibles, fueron cuando escribieron la Biblia por Espíritu Santo. Todo lo demás, los seres humanos somos falibles. Nosotros hemos cometido errores. Hemos cometido errores como la pirámide de Giza, que creía Russell. Cometimos también, o sea, la fecha de 1925, 1975. Nosotros aceptamos los errores. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no acepta los errores. ¿Me entiendes? Porque ha cometido errores también. ¿Me entiendes? Como la Inquisición, masacraron personas, como por ejemplo en el caso de genocidio que hubo en Somalia. ¿Me entiendes? Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Las Biblias también se cometen errores. Como tú mismo dijiste, Félix Torres Amá no fue infalible, fue falible cuando puso el nombre de Jehová. Así que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. En el caso de Natán también cometió error. Un error. Le dijo a David que él iba a hacer el templo cuando realmente fue Salomón. Y después en una visión por la noche, Jehová le dijo, no, es Salomón el que va a hacer el templo. Los judíos cometieron errores. Moisés, cuando atropelló al pueblo de Israel, o sea, no santificó el nombre. O sea, errores. Todos los seres humanos cometen errores. Todos, testigos de Jehová, católicos, pentecostales, mormones, adventistas del séptimo día. Todos cometemos errores. Dice que los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. Y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos cometemos errores en la literatura, en los libros, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Todos cometemos errores. Hasta los ángeles han cometido errores. Esa es mi respuesta. Muy bien, te quedó en 12 segundos. Sí, sí. Ya. Para contestar. Voy a los 2 minutos. Voy a ver si tratar de hacer la respuesta en 2 minutos. Pues fue tantas cosas. Muy bien, mis 2 minutos comienzan ahora. Pues si me aceptas de que tu congregación no es infalible, entonces me tienes que aceptar que estás en un error. En cuanto a mi congregación, yo sé lo que me dice las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura me dice en 1 Timoteo 3:15 que es columna y baluarte de la verdad. Si decimos que está un error la doctrina, porque cuando habla de infalibilidad es en la doctrina, no es en cuanto a otras cosas, que es lo que tú acabas de mencionar. Entonces la iglesia está en error todo el tiempo. O sea, doctrinalmente está en error. Y el evangelio se fue. La verdad, entonces, no es obsoleta, digo, no es, ¿cómo se llama?
la verdad no es, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, la verdad no es objetiva, sino es relativa. Eso es lo que te quiero decir. Y la verdad de Dios no es relativa. Y también me dice en Efesios 3:10 que por la iglesia es que tiene la multiforme sabiduría de Dios. Si decimos que la iglesia no es infalible, entonces hay un error feo. Bien, hay un error feo. Y tú me acabas de aceptar de que tu iglesia es infalible, digo, es falible, por tanto te hacen un error. Y el concepto que tú tienes sobre Jehová me indica a mí que es un error. Incluso tú, propios eruditos que han hecho estudios bíblicos sobre estas cosas, me indican que lo que hicieron los masoretas fue un error. Es más, yo puedo decir un horror. Sí, es sencillo. Pero bueno, me faltaron 9 segundos. Vamos ahora a... Esta era la tercera pregunta, ¿verdad? Que tú hiciste. Sí. No, la tercera ahora. La tercera va tú. Ok. Sí, porque yo te hablé de la refutación. Tienes toda la razón. Vamos a la tercera pregunta. Dale. Mi tercera pregunta es, ¿me puedes decir el libro, página y párrafo donde dice la sociedad que los masoretas, cuando pusieron los puntos vocálicos en el códice de Alepo, en el códice B19A, Leningrado, es un error? ¿Me puedes dar ese dato? Okay. ¿Ya? En nuestra literatura, Sí, claro que sí, claro. Ajá, sí. En una atalaya. Quisiera verlo. Ok. Ya, comencé con los 3. Bueno. Yo no sé si tú consideras lo que yo te indiqué a esta Biblia, que es la traducción de Stephen Bryan, 1972, que tiene los derechos de publicación. Ustedes lo cogieron, esos derechos de publicación, y hasta hoy en día todavía lo siguen publicando. Incluso yo he visto por ahí que lo publican. En la página 107 dice así: en cuanto al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ciertamente la ortografía y la pronunciación, fíjate cómo están las dos, ortografía y pronunciación de Jehová fueron originalmente un error. Y puse varias veces, lo que está en paréntesis mío, error, o sea, es un error. Pero la ortografía y la pronunciación no son muy importantes. Eso lo dice un documento de ustedes. Yo te hablé también de... déjame ver dónde están los otros que yo te puse. Dice... Ok, en la Biblia de 1971 de la Watchtower and Bible Tract Society, en la página 885, ustedes dicen así: dado que ahora no se puede lograr la certeza de la pronunciación, o sea, ustedes mismos aceptan de que no se puede lograr esa certeza, parece que no hay razón para abandonar en inglés la conocida forma Jehová en favor de algunas otras pronunciaciones sugeridas. O sea, ustedes están aceptando en ese documento, en el segundo documento que te acabo de indicar, que no, como no tienen, según ustedes, no tienen alguna certeza, aunque yo tengo evidencia bíblica, evidencia patrística y evidencia de eruditos tanto protestantes como eruditos católicos y eruditos también de ustedes mismos, de que es un error de ser Jehová, pero como a ustedes les gusta la palabra, pues se quedaron con ella. Así de sencillo. O sea, yo no estoy diciendo que no la usen, en ningún momento yo digo eso, ni lo voy a decir. No, que eso es un error, como dicen algunos hermanos por ahí, no, que eso es satánico, que si no, eso a mí no me compete. A mí no me compete decir eso. Pero si yo tengo muchas evidencias en contra de la palabra Jehová, ¿por qué tengo que inclinarme a ella? No puedo, no tengo que inclinarme. Entonces la iglesia por esa misma razón es que ha cambiado la postura. No, el nombre ya no es Jehová, es Yahvé. La palabra Jehová fue un error masorético de los masoretas. No existe. Bien. Adelante. Bueno, me dice, cuando me dice está preparado para los 2 minutos. Ya. Adelante.
Bueno, tú no estás utilizando la falacia circular. Estás repitiendo lo mismo. ¿En qué sentido? Porque tú me estás mencionando, yo te hice una pregunta muy concreta. ¿Dónde la sociedad en su literatura, tú me utilizaste la Biblia de Stephen Bryan, ¿dónde la sociedad? Porque me gustaría saber, porque bueno, si la sociedad lo dice, yo admito el error. ¿Me entiendes? Yo admito el error, no se puede ser fanático. Pero yo te cité a Atalaya, por ejemplo, el Perspicacia, que es el diccionario de nosotros, el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, algún libro donde diga que los masoretas cometieron el error de poner los puntos vocálicos, por ejemplo, o sea, las tres vocales Y-O-A, o sea, Jehová. No lo respondiste. O sea, trataste de evadir mi pregunta con esta Biblia, o sea, la Biblia de Stephen Bryan, diciendo que los masoretas habían cometido errores, pero sin embargo, por ejemplo, si yo utilizo, ahora yo utilizo una Biblia como referencia y en la nota crítica dice algo que no tiene nada que ver con mi doctrina, ya yo estoy aceptando ya esta Biblia ya. La sociedad está aceptando lo que dice, por ejemplo, la Biblia de Stephen Bryan. Eso es ilógico, es incongruente lo que tú estás afirmando. Mónico, eso es absurdo lo que tú estás admitiendo. Ahora, porque yo utilice un libro, por ejemplo, para poder predicar, por ejemplo, a alguien que practique espiritismo, a alguien que practique astrología, porque yo lo tengo en mi mano, ya yo tengo que aceptar lo que dice el libro. No, la sociedad utilizó la Biblia de Stephen Bryan con un objetivo, pero no con el objetivo donde tú estás tratando de sacar fuera de contexto la pregunta, diciendo de que no, que en la Biblia de Stephen Bryan está admitiendo de que los masoretas se equivocaron. Ok. Muy bien. Ahora voy yo. Mi tercera pregunta, ¿verdad? Ok. Muy bien. Déjame buscar la pregunta aquí, espérate. Voy a comenzar. Frank, si tenemos en el griego, la palabra aleluya, y la palabra aleluya significa alabado sea Dios, indicando que la última vocal, puede ser consonante, bueno, indicando la última palabra es Yah. ¿Por qué ustedes descartan y no dicen alelujeo? ¿Por qué no utilizan alelujeo en vez de decir aleluya? No sé si me estás entendiendo la pregunta. Muy bien. Adelante. Tu pregunta es insostenible y un poco cómica, ¿no? En el sentido de, tú me dices por qué la pronunciación aleluya. Ahora, ¿cómo tú sabes si ustedes no aceptan el texto masorético y no aceptan el códice de Alepo, la fonética, la pronunciación de los puntos vocálicos, cómo ustedes deducen aleluya? ¿Cómo ustedes llegan a la conclusión de aleluya mediante Yahvé? ¿Cómo ustedes llegan fonéticamente a la conclusión de que aleluya se está refiriendo a Yahvé? Eliminando el códice de Alepo y eliminando el texto masorético porque tú dices que es corrupto. ¿Hay otro texto hebreo que tenga otra fonética diferente que tú llegues a la conclusión de que Yahvé y que aleluya viene de Yahvé? Esa es mi respuesta. ¿Ya? ¿Te quedan 2 minutos todavía? No, ya es suficiente. Ok. Muy bien. Voy a comenzar con mi respuesta. Mira qué sencillo, Frank. Hoy en día los judíos siguen diciendo aleluya. Eso sí lo pronuncian. Eso siguen pronunciándolo. Porque ellos no tienen la mención de el nombre per se de Dios. Pero las últimas 2 palabras ya lo están pronunciando. Y te evidencié también que dice en el Salmo 104, 35, 105, 45, 135, aparecen escritas esas palabras. Y aparece lo que tú indicaste de los acentitos, esos acentitos que tú hablas.
aparece esas palabras ahí. Que la pronunciación es O, no E. Aparece ahí. Salmo 104, versículo 35. Salmo 105, versículo 45. Salmo 135, versículo 3. Y puedo darte más, pero te estoy dando esos más. En Apocalipsis 19, 1, 6 también te lo indica, pero aquí está en griego. Obviamente no está en hebreo, pero te estoy yendo al hebreo para que tú lo busques y ahí vas a ver esa connotación que tú siempre estás tratando de buscar. Nunca se dice aleluya o aleluya, sino aleluya. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos con la tercera. Vamos para la última pregunta. Última pregunta. Adelante, formúlela. Muy bien. ¿Por qué Gesenios y Teodoreto de Ciro hablan que la pronunciación Yahvé proviene de los samaritanos bajo la apostasía del dios Júpiter y o sea, Clemente no habla de dónde proviene la pronunciación Yahvé? O sea, ¿por qué Gesenios y Teodoreto de Ciro habla acerca de la pronunciación Yahvé que proviene del ídolo que metieron los samaritanos de Júpiter, y Clemente no hace referencia de nada de dónde proviene la fonética de Yahvé? Déjenme buscar algo aquí. Oh, qué interesante. Ok. Voy a contestar. No sé, yo no he leído a Teodoro, pero si dice eso, que esa traducción viene de los samaritanos que supuestamente pues tenían al dios Júpiter ahí dentro yo no sé de dónde me está diciendo dentro, pero bueno, lo tenían ahí. Pero es que el dios Júpiter no es un dios romano. O sea, ¿qué tiene que ver los samaritanos con el dios romano? O sea, me estás indicando que entonces los samaritanos tenían un dios romano, un dios pagano romano. ¿Eso es lo que estabas indicando? Entonces, al dios verdadero no lo estaban dando un culto. O sea, yo te encontré evidencia antes de Teodoro que la pronunciación es Yahweh, desde Clemente de Alejandría. Y hay otro padre de la iglesia también que lo dice. Lo que pasa es que no me acuerdo la información, pero lo dice también. De Teodoro no tengo la información, incluso no me has dicho cuál es el texto para yo poderme dejar por eso. Incluso estoy tratando hace rato, buscando eso de Teodoro, lo que dice ahí esa persona, y no lo encuentro, porque o sea, no tengo la fuente de donde tú me estás indicando eso. Pero Júpiter, o sea, Júpiter es un dios pagano romano. Que el imperio romano lo tenían. Josefo. ¿Y en qué templo lo tenían los samaritanos? Porque creo que tengo entendido, los samaritanos no podían ir a ninguna sinagoga. Tengo entendido. O sea, hay que ver a qué te estás refiriendo. Tienes que darme la fuente, la página y todo para yo poder leerlo y hablar sobre eso. Porque yo de verdad que yo he buscado la fuente de Teodoro y no he encontrado eso. O sea, estoy buscando hace rato y no lo he encontrado. Adelante. Muy bien. El historiador judío Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos, y eso lo puedes verificar, después en privado te voy a mandar la información. Los samaritanos habían dedicado su templo al dios Júpiter, y Júpiter en latín, en esa época no existía la J, o sea, no existía la J, era la I. La J nace en el año 1500. Sin embargo, era la yo hebrea, ¿no? Y hay formas diferentes de conjugaciones del latín. Júpiter se puede pronunciar como Yovi o Llave.
Júpiter es el padre de la luz. Así que Flavio Josefo dice que los samaritanos dedicaron en su templo a Dios Júpiter. No lo digo yo ni estoy inventando nada. Aquí está. No solamente Josefo, otras obras históricas. Sí, después yo te mando la información. Léelo. Lo que quiero que lo leas. ¿Eh? Si lo puedes leer. No, no tengo la referencia, pero te lo voy a mandar en privado. Te lo voy a mandar en privado. Pero sí lo dice, sí lo dice. Entonces, la pregunta que te había dicho, ¿no? Mi a priori, ¿no? Era por qué realmente, ¿de dónde se basa Clemente? Clemente, ¿de dónde se basa la pronunciación fonética? O sea, ya ves, porque como tú dices que no existían los puntos vocales con esa época de Clemente, ¿de dónde saca la A y la E? Eso es lo que tú tienes que responder. O sea, ¿de dónde saca Clemente? Porque como tú dices que Clemente es antes de Teodoreto de Ciro, ¿de dónde saca las vocales A y E? Según Clemente, ¿de dónde la saca él? La pronunciación. Ya está aquí ya. Muy bien. Te faltaron 11 segundos para culminar. Muy bien. Vamos a mi última pregunta. Frank, en el libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento, página 211, me dice que en el Qur'an, en los fragmentos griegos del Qumran, siglo II al siglo I antes de Cristo, hablan ahí, dice que la pronunciación Yav se vería favorecida en la forma griega posterior, Yao, que se encuentra en los fragmentos griegos. Te pregunto, si en esos fragmentos griegos este erudito dice que se está favoreciendo más por todo lo que yo te evidencié anteriormente sobre las vocales, sobre todo lo que favorecía, lo de las seis formas que digo, las seis evidencias que yo te indico, por qué se debe de decir Yav, por qué este erudito que es un erudito de hebreo, me indica que se debe de decir Yav en vez de Yo. ¿Por qué la Watchtower ellos prefieren utilizar esa forma del Qur'an en vez de lo que indica ya los padres de la iglesia, como te evidencié, lo que indica Clemente de Alejandría, lo que indica los textos bíblicos que te indiqué, lo que dice el griego en Apocalipsis también, todo eso? ¿Por qué evitan utilizarlo? Puedes preguntar, o sea, puedes hacer la pregunta de nuevo escuetamente, porque... Ok, más hazlo concreto, por favor. Sí. ¿Por qué razón la Watchtower evita utilizar el nombre, esas vocales, primeras vocales, Yav, cuando ya hay evidencias, como yo te indiqué, patrística, hay eruditos del hebreo que lo indican, Clemente de Alejandría lo indica también, y los textos bíblicos que lo indican, que yo te di también, donde la pronunciación de esas dos primeras consonantes Y, H, se pronuncian Yav. ¿Por qué lo evitan? ¿Qué cosa firme tienen ustedes para, aparte, ya sabemos que los masoretas son errores, pero qué cosa firme me puedes evidenciar a mí que te indique a ti que no es Yav, sino Geo? Es que la pregunta es inconsistente, estás enredado en la pregunta. O sea, tienes que formular bien la pregunta, pero de todas maneras te voy a contestar. Ok, la entendiste, pero no entendiste. Sí la entendí, pero no está bien formulada. A ver, bueno. Nosotros, ¿por qué sabemos la pronunciación Ya? O sea, ¿por qué la vocal A? Porque lo sabemos mediante los masoretas y mediante el códice de Alepo, los caraítas. O sea, si ustedes no aceptan
a los caraítas, no acepta a los masoretas, ¿de dónde ustedes sacan la pronunciación, la vocal A en esta contracción ya? ¿De dónde la sacan ustedes? Si para ustedes los masoretas eran corruptos al escribir los puntos vocálicos, ¿de dónde ustedes sacan la pronunciación de Yahvé? ¿De dónde la sacan ustedes? ¿De dónde? Porque lo único que nosotros tenemos en nuestra mano que se acerca a la pronunciación, porque no se sabe exactamente la pronunciación exacta del nombre de Dios, y eso lo sabes tú, es Yahvé, es Jehová, es Yehweh, según la división de punto de vista que tienen las distintas denominaciones. Pero en este caso, la única fuente que nosotros tenemos para poder tener un acercamiento de la pronunciación de Dios es el texto masorético y el Códice de Alepo. No hay más ninguno, porque los demás papiros antiguos es el papiro cuadrático, el paleohebreo y el consonántico, y eso no tenían puntos vocálicos. Entonces, ¿de dónde saca la Iglesia Católica la pronunciación Yahvé? ¿De dónde la saca? Si ellos están rechazando el Códice de Alepo, están rechazando el Códice masorético de los masoretas, ¿de dónde sacan la pronunciación? ¿De dónde sacan los eruditos de la Biblia de Jerusalén, de la Biblia latinoamericana, de la Oer Cantera, de la Nácar Colunga? Yahvé, ¿de dónde lo sacan? La fonética de las vocales, ¿de dónde saca la Iglesia Católica? ¿De dónde sacó la Iglesia Católica el nombre de Jeremías, el nombre de Joel, el nombre de Josafat? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo ellos pueden saber la fonética, o sea, los puntos vocálicos, la vocalización de los nombres hebreos, los nombres teofóricos, los nombres teofóricos que comienzan igual que el tetragrámato, como Josafat, tienen las mismas iniciales consonánticas del tetragrámato? ¿De dónde comienza? ¿De dónde lo saca la Iglesia Católica? ¿De dónde sacan ustedes la vocalización hebrea, la fonética hebrea? Si para ustedes el Códice de Alepo y el texto masorético es corrupto. Eso me gustaría que me respondiera ahora en la contrarrefutación tuya. Ya hasta aquí. Muy bien. Te quedaron 46 segundos. Muy bien. Ok. Vamos. Los 2 minutos. Ok. Comienzo. Te voy a responder. En cada uno de esos casos donde tú hablas de la palabra, donde está Joví, todo eso, Hawaii, todos esos nombres que tú dijiste, en cada uno de estos casos, la tercera letra, Vav, es seguida por una o sílabas más completas que son necesarias para completar la palabra. En el caso del tetragrámaton, la tercera letra es Vav. Solo va seguida de una sola letra, G. Como una sílaba en hebreo debe comenzar con una consonante y no puede comenzar con una vocal. Aquellos que quieren que el nombre se pronuncie como Jehová deben forzar el Vav a actuar como una V. Y esto no se hace en cualquiera de los ejemplos anteriores que están en Primera de Reyes 15:24, en Primera de Reyes 22:51, que son los nombres que tú estás indicando. Esa es la razón por la cual no se usa, no se indica. Tú dijiste, ¿dónde es que está eso? No estamos dejando, yo te di evidencia de los textos bíblicos donde se utiliza. Incluso tenemos la palabra en griega misma de aleluya, donde nos indica, y nos dice el Clemente de Alejandría cómo se pronuncia, porque está pronunciándose. Y tenemos tu Biblia, la Biblia que yo te estoy indicando, donde me indica que los masoretas estaban en un error. Y no solamente eso, lo dicen muchos más eruditos, que es un error lo que hicieron los masoretas, que tomaron de la Adonai, de la palabra Adonai, tomaron las vocales. No es que se le hicieron una investigación a ver cómo bien exhaustiva, no. Ellos la tomaron, ellos cogieron y sustituyeron, nada más. La pusieron entre medio del tetragrámaton, nada más. Y eso es una erudición. Dios mío, yo no sé cómo sería lo que viene después. Bueno, hasta aquí terminamos con ese debate. Vamos a despedirnos.
Vamos a despedirnos. Despede. Aquí no se toca ningún punto, ningún tema. Se mantiene para mantener la pureza del debate, ¿ok? Adelante, Frank. Bueno, te doy gracias a ti, el dueño del canal, Mónico Vázquez. Me gustó tu forma de conversar, tranquila, amena, ecuánime, sin improperios ni descalificativos. Me gustó mucho y me gustaría en otra ocasión compartir contigo otro tema. Más adelante, después te escribo por privado. Y también agradezco a las personas que estuvieron presentes. No sé, quizás a no hubieron muchas personas, no sé si hubieron más. Bueno, aquí yo tengo aparecido, llegó un momento que llegó hasta 89, ahora 89. 81. Sí, pero no me dejo llevar por esto. No, claro. Número que yo tengo aquí de StreamYard es distinto al que aparece en YouTube. Sí, claro. Bueno, agradezco mucho a las personas que estuvieron presentes ahí mirando. Yo sé que hay personas que no comparten conmigo, como tampoco comparten con Mónico, pero bueno, nosotros tenemos puntos de vista. Estamos comparando, equiparando puntos de vista con respecto a lo que dice la Biblia. Y quien va a sacar las conclusiones son ustedes. Y ustedes van a estudiar en sus casas, van a mirar el video para atrás, van a parar en tal minuto a ver qué dijeron cada uno de nosotros. Entonces, le agradezco mucho también a los si estuvieron presentes los hermanos míos testigos de Jehová y también sí, a los amigos católicos también. Y también le agradezco, ¿no? A Dios Todopoderoso, ¿no? Jehová. Jehová. Y bueno, esto es lo que quería decirle, ¿no? Quería decir aquí en presencia de con respeto a tu persona, no te voy a corregir. No, y si lo hace, yo no me pongo bravo. Muy bien. Bueno, yo en sí, pues yo te agradezco por haber visitado Huella Católica. Yo no soy el dueño, soy el director. Así que soy codueño, vamos a decirlo así. Soy codueño porque también estoy desde el principio con el dueño del canal, que es el hermano Noé. Saludito a los hermanos, hermano Noé, hermano Max Roppel, Félix, el hermano Arturo, Ubaldo, que está por ahí también. Guillermo también, ¿no? ¿Quién? Guillermo, ¿no? Puede ser. Y Guillermo, el hermano Guillermo también, que estaba por ahí. No sé si él llegó ya, porque él quería moderar aquí, pero hay una diferencia todavía de horario y hay diferencias que son de 3 horas a Puerto Rico, a donde él vive. 3 horas de diferencia. Así que posiblemente llegó, posiblemente. Llevamos 1 hora y 47. Mira cómo te dije, Frankie, 1 hora y 47. Imagínate si lo hubiese mucho como tú querías poner. Sí, no, por eso es que nos pusimos de acuerdo. Sí, porque es que, o sea, yo considero que más de 1 hora y media es mucho. Y los hermanos, pues, no están tan atentos. Claro. Bueno, en sí te agradezco la visita. Te digo, tienes todo el permiso del video de compartirlo en tu canal, si tienes algún canal de... No, yo no. Ok, pues si lo quieres compartir donde quieras. Sí, a otra persona, sí. Ajá. Sí, siempre y cuando sea íntegro. O sea, lo que siempre pedimos es que sea íntegro, que no se corte, no se garitaje ni nada. Déjame explicarte algo. Yo no, o sea, todos los debates que yo estoy sosteniendo ahora, yo no hago video reacción. Okay. O sea, no me interesa hacer ningún video reacción. Muy bien. Ni lo estoy compartiendo, ni lo estoy picando. Yo, si ya está ahí, ya quedó ahí. Si dije algo mal, quedó mal. Y si dije algo bien, quedó bien. ¿Me entiendes? Yo no. Hay otros apologistas que hacen video reacción y empiezan a burlarse y empiezan a criticar. No. Yo no caigo en ese tipo de descalificativo. Así que yo soy así. Incluso tu página de Facebook, creo que se llama Apología Algo, no me acuerdo cómo se llama, está en el griego. Sí, pero yo tampoco no. Si te fijas, ahí no hay nada. No hay ningún video. Sí, no, yo sé que no hay nada. Pero nada, te agradezco la visita a los hermanos, lo que le indico, lo que están viendo el debate y los suscriptores, que compartan a todo también, a los hermanos que compartan, le den like para que se beneficien otros hermanos y se suscriban los que no se han suscrito, porque este canal es para eso, es para mantener una armonía, para mantener un diálogo, para mantener ese respeto que se está indicando y que se debe de tener contra los otros congregaciones de otras iglesias. Así que gracias
Frankie, por visitarnos de verdad. Te felicito porque fuiste muy amable, muy respetuoso, comparado con otros que, como te he dicho, como a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. O sea, claro. Que eso de insulto por arriba. Sí, no, yo sé. Bueno, ahora, ¿cuándo me vas a enviar algo de comida de allá? Me gusta una comida de Cuba, me encanta algunas comidas. Así que, ¿cuándo me vas a enviar eso? Son bromas. Solamente te voy a aclarar algo. Algo. Yo me siento ofendido, muy ofendido por algo que tú hiciste. Viniste con más pelo que yo. Y eso sí que no te lo perdono. Tienes más pelo que yo, chicos. No, eso no es así. Está bien. Bendiciones. Cuídense, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y que viva Cristo Rey. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito